Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Velandia. El día de hoy, aquí desde mi trabajo, quiero mostrarles a ustedes una herramienta de inteligencia artificial que estamos desarrollando. Yo, como director de gestión tecnológica de la Armada, soy el responsable porque se logre arrancar con la transición energética institucional, y una de las formas, de las maneras que estamos llevando a cabo es pues cambiar la forma o cómo estamos gestionando la energía en la Armada. Entonces necesitamos saber a futuro cuánto le cuesta la energía a la Armada, y para eso pues necesitamos hacer unas proyecciones a futuro. Uno de los modelos de inteligencia artificial más usados y que permiten de una manera mucho más precisa predecir esos costos futuros son las series de tiempo. Entonces el día de hoy les voy a mostrar cómo llevé a cabo y desarrollé este modelo de inteligencia artificial con series de tiempo para predecir los costos de la energía dentro de 20 años. Acompáñenme. Bueno, entonces inicialmente, como ustedes pueden ver, estoy aquí en Google Colab mostrándoles a ustedes el código y todo lo que realicé para poder llevar a cabo esa predicción que les dije, la predicción de inteligencia artificial, la predicción de serie de tiempo, para buscar los costos de la energía a futuro y poder sustentar la necesidad de cambiar la forma como estamos gestionando la energía en la Armada. Entonces, pues tenemos unas tareas que vamos a llevar a cabo. Primero, pues vamos a hacer un análisis del archivo donde se encuentra inicialmente la información histórica desde 2020, que son los datos que tenemos almacenados de costos de energía, y ya con ese análisis, con ese archivo pues que nos tiene esos datos, pues vamos a empezar a predecir a futuro los costos de energía. Después vamos a hacer un análisis exploratorio de datos, o EDA, después un análisis estadístico de los datos, posteriormente una creación del modelo de inteligencia artificial, una serie de tiempo para predecir el costo del kilovatio hasta diciembre del 2044, usando principalmente la tendencia de la línea central. Graficamos la predicción y entregamos una tabla con estos valores. Entonces lo primero que hacemos aquí en Google Colab es conectarnos a un entorno de ejecución para poder pues, empezar a interactuar dentro de la plataforma, utilizar el hardware de Google, etcétera, etcétera, para poder realizar estos análisis respectivos. Bueno, ya conectados, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Ya mi notebook está conectado a mi Google Drive, como lo podemos ver acá. Entonces lo primero que vamos a conectar a Google Drive. Ahí ya está conectado. Después lo que hacemos aquí es importar la biblioteca Pandas. Recordemos que Pandas es una librería de Python que me permite a mí utilizar y facilitar cómo manipulo los datos de una manera mucho más sencilla. Entonces primero pues aquí definimos cuál es el punto dentro del Google Drive donde se encuentra. Intentamos cargar el archivo y tenemos un código que lo que hace es, en caso de que haya una excepción, que no funcione el código, me entregue una alerta del por qué no funciona. Entonces, en este caso, pues que intente leer el archivo. En caso de que no pueda, pues que me entregue el error que no se encuentra el archivo. Entonces, corremos esto. Efectivamente, ya logró correr el archivo y aquí se imprimen pues los primeros 5 valores, lo que es la cabeza del archivo, del data frame. Recordemos que esto es de un archivo .csv, pasa a un data frame de Pandas para poder manipularlos de manera adecuada. Y pues aquí tenemos los 5 primeros datos, y aquí lo que hacemos es ver la totalidad del data frame completo, y vemos que el primer dato está desde diciembre de 2020 con un costo del kilovatio hora de 321 pesos, y la última que es en noviembre de 2024, tenemos un costo de 1.425 pesos, que pues obviamente nos dice que ha venido en aumento el kilovatio hora para la Armada de Colombia a lo largo de toda la historia. Entonces, ya teniendo eso claro, pues empezamos a hacer lo que es la exploración de los datos. Entonces, ya con esto, pues primero vamos a hacer el análisis estadístico descriptivo, vamos a describir la data estadísticamente para entender cómo se encuentra. Y pues aquí entonces tenemos que primero tenemos un data frame de la forma 48.2, o sea 48 filas y 2 columnas, que es tal cual como lo vemos acá, 48 filas hasta la 47. Recuerden que todas las filas empiezan desde el número 0, por eso es que aparecen hasta 47, porque son 48. El primer valor siempre es 0.
y dos columnas, que son estas dos columnas que vemos acá, que son la fecha, date, y el costo de kilovatio hora a lo largo del tiempo. Después tenemos los tipos de datos de cada columna, que es importante conocerlos. ¿Por qué es importante conocer los datos de cada columna? Porque dependiendo de eso me es posible o no me es posible manipularlos. Por ejemplo, tengo una fecha, pero resulta que la forma o el tipo de variable no es fecha. Aquí toca cambiar este objeto a un date time, que es, digamos, el tipo que se utiliza en Pandas para uno cambiar la variable. Y también tenemos costo del kilovatio hora, que debería ser, pues obviamente, un float. Un float es una variable con decimales, y pues tenemos que es un object exactamente igual, es decir, no nos funciona, debemos hacer la modificación para poder llevar a cabo la manipulación de estos datos. Igualmente analizamos los datos faltantes y nos dice aquí que no tenemos ningún dato faltante ni en fechas ni en costos de kilovatio hora, lo cual es positivo. Si nosotros estamos mirando realmente 48 datos, que corresponde más o menos a 4 años de información, para predecir 20 años es información insuficiente. Es decir, yo debería tener una gran cantidad de años, por ejemplo 20, 30, 40 años, y entre más años de costos yo tenga, desde 2002 o 2003 o desde el 95, y yo fuera a predecir los siguientes 3 años, pues esa predicción es mucho más precisa. Sin embargo, pues es los datos que tenemos en la base de datos, y pues toca de alguna manera buscar un modelo que me permita a mí, con tan poquitos datos, tratar de tener un resultado pues mucho más válido. Entonces, después de esto ya entramos a ver la estadística descriptiva. Entonces tenemos aquí, primero, donde dice count, me dice cuántos valores tenemos, cuántas entradas, cuántos registros. Tenemos 48. Aquí tenemos la media de todos esos registros en costos es 633, una desviación estándar de 313,6, que dice que está más o menos cerca al centro. Tenemos primero el valor mínimo, que es 266,5. El primer cuartil, aquí vamos a empezar ya a ver dentro de la distribución de los datos, en dónde se encuentra en qué cuartil se encuentra la gran mayoría de los datos. Tenemos que dentro del 25% de los datos se encuentran 389,4 pesos. El segundo cuartil, que es el 50%, que es la misma mediana estadística, tenemos que son 547,6 pesos. El 75% de los datos se encuentran por debajo de 800,2 pesos, y sin embargo tenemos unos valores por encima de ese 75%, es decir, hasta 1.518,18 pesos, que es el valor máximo que tenemos. Eso nos dice que existen valores atípicos o outliers, como llamamos, dentro de estos datos que se encuentran en esta tabla. Igualmente, pues también se hizo una graficación. Aquí nosotros estamos viendo cómo se configura para realizar la graficación que necesitamos. Entonces lo que hacemos es dividir los datos en 10 diferentes grupos. Aquí los bins que colocamos bins 10, es decir, estoy diciendo distribúyame los datos en 10 grupos, como en 10 baldes, digámoslo así, y muéstreme estadísticamente cómo se está distribuyendo esa información. Entonces los costos de kilovatio hora a lo largo del tiempo me dice que más o menos 12 veces se encuentran en este rango por debajo de los 400, más o menos 8 oportunidades, en 8 registros se encuentran entre los 400 y 500, tenemos 11 entre 500 y 680, 600 algo, tenemos también que entre 680 y 780 también tenemos más o menos 3, etcétera, etcétera. Aquí vemos dentro de cada uno de los rangos de costos cuántas veces se presenta dentro de los 48 registros, se presentan estos. Entonces, igualmente aquí tenemos el boxplot. Boxplot es una forma visual de ver cómo está distribuido los datos dentro del el grupo total de datos, y vemos que este cuadro azul lo que me dice es el rango intercuartil, es decir, el 50% de los datos, que está entre el 25% y el 75%. Entre 25 y 75 hay 50. Entonces, cómo esa parte central que agrupa la gran mayoría de datos, y los whiskers o los bigotes, que es lo que vemos aquí a lo largo,
que normalmente es 1.5 por el rango intercuartil, me dice pues hasta dónde llegan los valores que no se consideran atípicos, que hay valores por fuera, pero que se consideran que siguen estando dentro de la distribución. Vemos que aquí a la derecha hay dos datos que están totalmente por fuera de los whiskers o de los bigotes, y estos dos se consideran que son datos efectivamente atípicos, datos extremos dentro de la distribución estadística esta. Entonces, haciendo un análisis de la gráfica de distribución, vemos que no es simétrica, hay un pequeño sesgo hacia la derecha dentro de este análisis estadístico, etcétera, etcétera. Es un análisis que se hace para el informe que tengo que hacer. Y ahora empezamos con el tema de la limpieza y la distribución. Entonces, primero tenemos que hacer es convertir esos datos que están en un tipo incorrecto a un tipo correcto para poder pues seguir manipulándolos ya de manera adecuada y llegar al modelo de inteligencia artificial que vamos a hacer a la serie de tiempo de manera adecuada. Entonces intentamos hacer, aquí aparece try, intente, y en caso de que haya una excepción, entrégueme este error. Igualmente lo intentamos varias veces. Aquí lo que hacemos es empezar a trabajar ya con unos temas estadísticos más interesantes, y es que vamos a calcular la mediana móvil. Es decir, no solamente vamos a hacer análisis estáticos sobre un dato en un espacio de tiempo o en un tiempo exacto, por ejemplo el costo en el mes de febrero del 21 o en el mes del marzo del 23, sino que vamos a hacer una comparación para lograr hacer un buen análisis estadístico, precisamente porque tenemos tan pocos datos. Entonces empezamos a hacer un análisis con la mediana móvil. Recuerden que la mediana es el punto central. Si yo distribuyo todos los datos a lo largo, desde el más pequeño hasta el más alto, el punto central es la mediana, no es el promedio es la media, pero el promedio es altamente afectado por los valores atípicos que tenemos algunos, mientras que la mediana no se afecta por los valores atípicos. Por eso es importante trabajar con esta mediana móvil. Entonces, en este momento lo que hacemos es analizar la mediana móvil con tres datos, es decir, tomo el dato actual, el anterior y el siguiente, y empiezo a hacer el análisis estadístico sobre esos tres valores para tratar de encontrar la tendencia hacia dónde va el costo del kilovatio hora, y lo podemos ver en este cuadro. En este cuadro precisamente vemos que ya se creó una nueva columna que la estamos creando aquí arriba y que me empieza a dar la tendencia central gracias a la mediana móvil. Obviamente la primera y la segunda van a ser iguales porque pues no tienen los tres datos completos. A partir de la segunda, sí, al analizar los datos anterior y siguiente, él empieza a decir, bueno, ¿qué tanto se afecta este dato de hoy respecto al anterior y respecto a al siguiente? Entonces empieza a dar cuenta de algo un poco más elaborado para poder hacer el análisis futuro. Entonces, estos que están aquí son los primeros 5 datos, estos que están aquí son los últimos, y vemos que aquí tenemos un valor nulo, pues obviamente porque no puede realizar, desde el último no puede realizar el análisis porque no tiene un valor siguiente. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a hacer pues es interpolar, como está aquí, interpolamos esos valores, y ahora vamos a hacer el análisis ya específico de los datos. Entonces, nuevamente ya con esta nueva tabla, que está la nueva tabla, el nuevo data frame, entonces ya nosotros nuevamente miramos cómo está esa tabla, la información, y me dice que efectivamente tengo 48 valores no nulos en costo del kilovatio, que es un float, ya se convirtió a un valor con decimales como lo necesitamos, y que la tendencia central tiene 47 no nulos. Es decir, hay un valor que es nulo, que me toca a mí entrar a solucionarlo, porque no puedo, para el modelo de inteligencia artificial no puedo tener datos nulos. Entonces aquí mismo se ve que tenemos un dato nulo en la tendencia central, en esta parte. Listo, entonces con estos datos faltantes ya solucionado, aquí nuevamente ya volvemos a interpolar el valor faltante y ya con esto queda corregido. Bien, ahora empezamos a graficar los datos estadísticos específicamente con esta última tendencia central, y de esa tendencia central yo puedo mirar cuáles son los componentes, y pues esta tendencia me dice a mí cómo se va a comportar a futuro. Entonces tenemos aquí, primero tenemos los datos que están punteados amarillos, son los datos fijos como vienen en el documento. De alguna manera vemos que existen valores atípicos, valores picos, que los valores picos son atípicos, estos que están aquí, que se encuentran aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá. Pero si ustedes ven la línea azul, ya gracias a esa mediana móvil empezamos a suavizar esa curva
para no dejarse afectar por esos valores atípicos de esa manera tan fuerte. Entonces, lo que hacemos aquí es suavizar la curva y de esta manera podemos mirar más claramente una tendencia sin una afectación, sin dejarnos llevar por la afectación de esos datos atípicos tan fuertemente. Entonces hace un planeamiento un poco más, un suavizado de la curva, y aquí vemos en la siguiente gráfica también que vemos, esta es la gráfica pues suavizada, tenemos una tendencia general al alza, que ya la empiezo a sacar, que es uno de los componentes de la tendencia central, y vemos que ya existe una estacionalidad del modelo, de los datos. Entonces esta estacionalidad es importante, porque cuando se presenta estacionalidad hay unos modelos de series de tiempo de inteligencia artificial que se pueden usar y hay otros que no. Entonces determinar la estacionalidad es importante. Vemos que aquí se repite el patrón a lo largo de un tiempo determinado, y esto es importante saberlo para entender cuál de los modelos podemos utilizar. Y estos los residuos, que simplemente son aquellos datos que después del suavizado no hacen parte del análisis anterior, pues simplemente se grafican que es el residuo. Ahora vamos a realizar el análisis de autocorrelación de los datos. Entonces, ¿qué buscamos con el análisis de autocorrelación? Primero vamos a ver qué tan relacionado están los datos con el tiempo pasado, es decir, qué tanta dependencia temporal tienen los datos. Esto es importante dentro de una serie de tiempo, porque en una serie de tiempo, si yo quiero predecir algo de manera correcta, pues tiene que existir cierta dependencia a lo largo del tiempo. Entonces, en la primera gráfica, que es de autocorrelación, lo que hacemos nosotros es verificar primero si existe algún tipo de relación del hoy con los datos anteriores, inclusive con los datos intermedios que se llaman lags, para determinar si realmente existe esa correlación temporal. Y lo segundo que hacemos es determinar si existe la estacionalidad. Hay dos conceptos que normalmente se confunden, que es la estacionalidad y la estacionariedad. En este momento ya determinamos que los datos son estacionales, es decir, que hay una tendencia que se repite para yo poder predecir a futuro qué va a pasar. Pero en este caso necesito verificar si existe la estacionariedad, o sea, si es estacionaria. A mí en este momento esta gráfica de autocorrelación lo que me dice es que va decayendo en el tiempo, a lo largo que va pasando el tiempo va decayendo, lo cual me dice que no es estacionaria, lo cual me sirve para el análisis que realizamos. Igual, en la parte derecha está la autocorrelación parcial, que es la correlación directa con el tiempo pasado sin incluir los tiempos intermedios, que son lo que llaman los lags. Y vemos aquí que en el lag 1, que es en el primero, tenemos un pico muy alto, lo cual me dice que lo más probable es que necesitemos un modelo de nivel de grado 1 para lograr determinar y predecir a futuro cuáles son los datos que se van a presentar de aquí hasta 2044. Como el resto de los datos son muy bajos, el resto de los datos de autocorrelación parcial son muy bajos, me dice que realmente necesitamos un modelo grado 1, es una probabilidad y es lo que vamos a hacer en el futuro. Ya llegando al modelo de inteligencia artificial, pues teniendo en cuenta los datos, que verificamos que es estacional, que tenemos una autocorrelación parcial que nos da un lag del grado 1, pues determiné que el modelo SARIMAX, que viene de ARIMA. ARIMA significa Autoregressive Integrated Moving Average, es decir, modelo autorregresivo integrado del promedio móvil o el promedio de la media móvil. Y uno de los modelos que viene también de ARIMA es el SARIMAX. SARIMAX, que tiene una S de estacional, que es estacional, cuando es estacional los datos son estacionales. Entonces pues se utiliza este modelo, y la X pues de valores externos, es decir, exógenos, la X es de exógenos. Entonces ese fue el modelo que determiné que era el más adecuado para esto. Finalmente vemos que después de aplicar el modelo de inteligencia artificial, efectivamente ya puedo ver una tendencia que va a continuar. Las curvitas pequeñas que se repiten, recuerden que son las curvas que vimos arriba, que es, digamos, la manera como se observa suavizada la curva alta. Y en este caso el modelo de inteligencia artificial de serie de tiempo lo que me está diciendo es sí, se repite, pero va subiendo, va aumentando en el tiempo. Vemos que en 2020-2021 el costo del kilovatio
vamos a verlo más abajo, este cuadro pues es este, pero vamos a verlo más abajito, que ya con la línea azul pues se ve mucho más sencillo, porque esto, la línea azul son los datos de entrada, o sea, los datos reales del costo del kilovatio que ya teníamos dentro de nuestra base de datos. A partir de ahí, los datos que están punteados rojos son datos predichos, son las predicciones. Entonces, en este caso, vemos que el kilovatio hora para el año 2021 estaba por debajo de los 500 pesos, estaba aproximadamente en 350 pesos, y vemos que ya más o menos a finales de 2024 estamos hablando de 1.100, 1.200 pesos. Entonces en 4 años ha subido 1.200, tiene bastante lógica que en 20 años sigamos viendo esta tendencia, aparte pues porque sabemos que el dinero a lo largo del tiempo pierde poder adquisitivo y pues esto hace precisamente que los costos de las cosas pues vayan subiendo. Entonces tenemos que para 2044 la proyección de costos del kilovatio hora para diciembre de 2044 está por el orden de casi los 5.000 pesos. Esto pues nos ayuda a nosotros a poder tomar decisiones ahorita para mirar de qué manera podemos gestionar de manera adecuada nuestra energía y si podemos de alguna manera garantizar dentro del planeamiento presupuestal que desde ahora definamos los costos futuros de energía. Esto con el único objetivo de, pues, obviamente optimizar los recursos del Estado, los recursos del Tesoro Nacional, que son de todos, para pues tratar de tomar decisiones de manera adecuada y así pues los recursos que se entreguen a la Armada, a la institución, pues precisamente se van a invertir en otros servicios que pues van a generar pues beneficios para el pueblo colombiano. Entonces pues aquí finalmente me entrega los datos en una tabla que le dije que me entregara los datos y ya con esto pues yo procedí a hacer mi informe respectivo al mando. Y simplemente el día de hoy quería mostrarles esta herramienta, este modelo de inteligencia artificial que son series de tiempo, que son bastante interesantes, precisamente porque puedo yo predecir cosas, inclusive con una poca cantidad de datos. Vemos que solamente teníamos 4 años y logramos predecir para 20. Entonces es importante hacer un análisis estadístico y con ese análisis estadístico lograr determinar cuál es el modelo de inteligencia artificial más adecuado. Son modelos estadísticos, modelos probabilísticos, pero la inteligencia artificial lo hace de una manera muchísimo más eficiente. Esto no es nuevo, estos son modelos que tienen muchísimos años, desde hace muchísimos años, modelos estadísticos de muchísimos años, pero pues que haciéndolos a mano o con formas de hacerlo antiguas, pues podría uno demorar horas y horas, mientras que gracias a la inteligencia artificial, pues esto lo logré en menos de 30 segundos, desde el momento en que hice clic sobre modelar, 30 segundos ya tenía el modelamiento, lo cual pues es muy beneficioso. Entonces, pues nada, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Chao, chao.